Veamos un poquito ahora el trauma urogenital. Ahora les estoy dibujando la vía urinaria, ¿cierto? Que en general está un poco escondida, ¿ya? Si se compara con el resto del cuerpo no está como expuesta a que le pasen a llevar, exceptuando en el caso del genital masculino, ¿cierto? Del pene, este sí está más expuesto a traumas, pero en general el riñón, ¿cierto? Está escondidito y todo. En el caso del trauma, el hombre en general en los traumas va a tener mayor prevalencia que la mujer. En el caso del trauma renal es muy importante la hematuria y lo más frecuente es que sea contuso, más que un trauma penetrante producido por la desaceleración, ¿ya? Por la ida y venida que puede producir laceración o daño renal. En caso de hematuria siempre vamos a hacer un TAC antero-posterior con contraste, ¿ya? Y en caso de paciente inestable, en ese caso hay que hacer una eco porque no lo podemos llevar al TAC, y en la eco lo que vamos a buscar principalmente es líquido libre. En general en el trauma urogenital podemos tener hematuria o uretrorragia, ya no es un síntoma característico en particular del daño renal para nada. Y según el TAC o la imagen que nosotros hagamos podemos hacer una clasificación del daño renal. El grado 1, ¿cierto? De la AST va a ser hematoma perirrenal. El grado 2 va a ser laceración, ya si es menos de 1 centímetro es 2 y si es más de 1 centímetro es 3. El grado 4 va a ser alteración de la médula del túbulo colector o trombosis de alguna rama arterial. Y el grado 5 ya va a ser múltiples laceraciones o un estallido renal, ¿cierto? Que estalla así, el riñón ya está destruido completamente, una trombosis de arteria principal o una avulsión, en el fondo un daño arterial importante, ¿ya? Y en general lo más importante es que el tratamiento es conservador, así que no siempre, en general, ¿ya? Del 1 al 4 va a ser reposo y el 5, cuando ya está la embarrada, ahí sí se hace tratamiento quirúrgico. Y en caso de que haya un compromiso hemodinámico importante, ¿cierto? Siempre que haya compromiso hemodinámico, si hay un shock hemodinámico y no cede, ¿cierto? Hay que tratar de solucionar la causa, o una avulsión, ¿cierto? Algún daño vascular del ilio, de la arteria de la vena renal también, y si hay un hematoma que ya no se puede, que no es coercible, obviamente, algo hay que hacer ahí, ya ahí se hace la cirugía. Y se puede producir un urinoma, que es como la colección de, como sale líquido hacia afuera, orina hacia afuera, se produce un urinoma, ¿ya? Eso es una complicación. Se puede producir una fístula también, que son las conexiones entre dos cavidades anómalas, son unos tubitos, unos caminos, por ejemplo, entre el riñón y la pared abdominal, etcétera. Pueden haber hipertensión, ¿cierto? Por compresión y enfermedad renal crónica. Todas esas cosas pueden producirse como consecuencia de, como complicación de este trauma renal, ¿ya? No es gratis para el riñón para nada. Después de la lesión renal, podemos seguir avanzando a través de nuestra vía urinaria y nos vamos a encontrar con el uréter. El uréter se puede lesionar principalmente en iatrogenia, ¿ya? O sea, culpa del doctor. Generalmente puede ser una cirugía ginecológica, ya, porque se puede pasar a llevar en vez de la arteria uterina, ¿cierto? El uréter. El diagnóstico lo hacemos con uretrografía con contraste endovenoso, es cierto que se va a salir el contraste a través de este hoyito del uréter y lo vamos a ver ahí destacándose. El tratamiento es quirúrgico, ya apenas se encuentra hay que tratar de hacer el tratamiento quirúrgico. Se pone un pigtail, que son estas dos colitas de chancho arriba y abajo que mantienen fijo el pigtail, y eso nos permite como mantener de una sola, como más continuo el uréter. Ya, y entre medio se pueden hacer anastomosis, sutura. El tratamiento quirúrgico es muy de especialista, pero para saber, ¿cierto? Se pueden tomar injertos, etcétera. Pero lo importante es que lo más frecuente en el uréter es iatrogenia, y que si se ve una lesión del uréter se tiene que hacer de inmediato la reparación, obviamente por otro cirujano, ojalá no el que se mandó la embarradita. Pero eso, ¿ya? Bueno, el tipo 1 va a ser un hematoma, el tipo 2 ya es laceración, propiamente tal, se cortó, pero depende si es menos o más del 50%, porque si es más del 50% ya va a ser tipo 3. El tipo 4, menos de 2 centímetros, y el tipo 5 más de 2 centímetros. Y recordemos el pigtail, que siempre nos ayuda a mantener el uréter permeable, porque es como un tubito dentro de un tubito, entonces nos mantiene permeable el uréter y nos mantiene continuo el uréter. Y a nivel vesical es más común que el daño sea cerrado, ya contuso, más que penetrante. También se hace una uretrocistografía. ¿Qué se hace? Se introduce cierto contraste, y si el contraste se sale hacia afuera de la vejiga, nosotros vamos a saber que hay una lesión. Ya ese es el concepto siempre en contraste en alguna lesión. Ahora, esta lesión, que puede ser una rotura, ¿cierto? O contuso, en el caso de rotura puede ser intraperitoneal o extraperitoneal. Recordemos que la vejiga se encuentra debajo del peritoneo, ya está cubierta por peritoneo. Entonces, si se rompe
hacia arriba, en general, hacia la cúpula, puede producirse una salida del contenido hacia el peritoneo, ¿ya? Y esto se produce en general en una vejiga llena. El paciente clásico es alcohólico que estaba manejando en moto, ¿cierto? Tuvo un accidente y se pasó a llevar, reventó esta vejiga que iba llena, ¿ya? Porque tomó alcohol y no fue al baño, etc. Y tenemos el otro caso, que es la fractura de pelvis, que también los pedacitos de pelvis, los pedacitos de hueso se forman como en un cuchillo y rompen la vejiga de nuevo hacia el peritoneo, ¿ya? En caso de intraperitoneal, el tratamiento es quirúrgico, y en caso de extraperitoneal es un poco menos grave porque esto pasando debajo de la capa de peritoneo, no sale hacia el abdomen, ¿cierto?, a la cavidad intraperitoneal, y eso puede ser manejado con sonda por 2 semanas, ¿ya? Lesiones de la uretra. Bueno, nosotros tenemos que recordar que existe una uretra posterior, que es cierto, es la que está como rodeada por la próstata en el hombre, y una uretra anterior. Obviamente esta división no va a existir en la uretra femenina y sería muy raro que se dañe. En general, si hay un trauma de la uretra con daño, probablemente sea una uretra masculina. La fractura de pelvis también es muy importante. De nuevo, los huesitos, los pedazos los fragmentos óseos, aquí le estoy dibujando la pelvis por delante, ojalá se lo imaginen. Y claro, la uretra va saliendo y un pedacito de pelvis que se salga, ¿cierto?, porque se fracturó, se puede ir hacia adelante y cortar la uretra. ¿Ya? Ese es como el dibujito que les hice. Y también puede ser, si es por anterior, eso es como más por posterior, la fractura de pelvis. Y si es por anterior, es la introducción de algún cuerpo extraño, ya desde la uretra, que pueda producir alguna lesión, y eso nos va a hacer ver un hematoma. Ya en la sangre, en el meato, nos da como idea de que hay una uretrorragia, ya que proviene de esa lesión. Y si nosotros inyectamos contraste, también vamos a poder ver de nuevo que este contraste se extravasa, ¿cierto? Sale de la uretra y es donde hay una solución de continuidad. El concepto del manejo es similar al uréter porque es un tubo, la uretra también es un tubo. Entonces se intenta hacer un sondaje suave y ese sondaje se mantiene por 7 días. Si no se puede sondear a la primera, o si no lo puede hacer un experto en realidad porque es delicado, se hace una cistotomía suprapúbica, porque no es lo ideal que un paciente que tenga la uretra rota empiece a orinar y se salga toda la orina hacia afuera, ¿cierto? El tubo está malo, el tubo de salida. Y también existe el manejo quirúrgico si, por ejemplo, una lesión penetrante. Y ahora hagamos un poquito de zoom al testículo. Lo importante del testículo es que es un lugar, claro, está rodeado por el escroto, y es un lugar de protección inmunológica, en el fondo es como un santuario, y todos los antígenos que están acá en el testículo no tienen contacto en general con el sistema inmune. Eso es como lo más importante, ¿ya? Entonces tenemos la albuginia del testículo, que va a estar rodeado por una túnica vaginal, y luego por el escroto. Entonces tenemos varias capitas que se pueden estar produciendo hematomas adentro. Vamos a tener dolor y se puede producir un hematoma a cualquier nivel, como les digo, puede ser subcutáneo, puede ser en la túnica vaginal, no necesariamente es un daño testicular per se, ya puede ser un trauma escrotal. Entonces, ¿qué se hace? Se ve en la eco, en la imagen, si es que hay daño de la albuginia. Si se dañó la albuginia, eso quiere decir que se expusieron estos antígenos que les dije y hay una exposición inmune y puede haber un daño inflamatorio y eso es grave. Entonces, ahí se hace cirugía cuando hay daño de la albuginia. Y el hematoma y el hematocele están debajo en el subcutáneo o en la túnica vaginal respectivamente. Como la albuginia está conservada, solamente se hace una OCA de seguimiento, se revisan marcadores, pero en general no se hace nada. Solo la albuginia dañada es nuestra indicación quirúrgica. A nivel de genital masculino, del pene, se puede producir una abulsión del pene, ¿ya? En lo que hay que hacer aseo, cubrir. Se puede producir una amputación, que si se amputa el pene se puede guardar en una bolsita, conservar por menos de 6 horas, incluso se puede volver a insertar mediante una cirugía, ¿ya? No me pregunten las causas, ¿ya? Pero en general la abulsión de piel, ¿cierto?, del pene se puede producir por algún accidente laboral en general. La amputación se produce en general en pacientes con trastorno psiquiátrico. Y la fractura de pene se produce en general por un clic, se escucha un clic de la albuginia, ¿ya? De la túnica albuginia del pene, y es producto en el fondo, una torsión mientras el pene estaba erecto. Y se produce el famoso signo de la berenjena. Aquí les estoy dibujando. Ojalá que lo entiendan. En el fondo se ve como una berenjena hacia el lado que se torció. Y es muy característico. Yo creo que yo busqué una imagen y si lo ven lo van a encontrar bastante propio de una fractura. No hay mucho diagnóstico diferencial. Y hay que inyectar contraste para ver que no haya una lesión asociada de la uretra, porque esta torsión obviamente se puede romper la uretra. Y el manejo también es quirúrgico. En el caso de una mordedura, ¿ya? Hay que hacer tanto peniana como de vulva, hay que hacer cultivo,
ver si es necesario dar antibióticos, la vacuna antitetánica. Y como es una herida sucia, porque mordeduras, ¿cierto? Bacterias de la boca del animal o del ser humano que haya mordido, hay que hacer un cierre diferido, ¿ya? Para variar, les doy las gracias por quedarse hasta el final. El esquema está gratis en la descripción, como siempre, para descargar. Suscríbanse, 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 suscríbanse. Y síganme en mi canal en Instagram porque voy a estar haciendo algún concursillo, quizás, para compartir cuando termine los apuntes de euro. Así que eso, un besito, que estén bien.